Hoy nos vamos a ahorrar... No puedo seguir con esto. Hoy nos vamos a gastar un montón de dinero, no vamos a ahorrar. No, tenemos que ahorrar. Esto va de ahorrar. Algo habrá que ahorrar, porque si no, ¿cómo le vendo yo esto a los accionistas? No. Algo hay que ahorrar, piénsatelo. Pues va a haber que rebuscar, aunque claro, si lo vemos desde la perspectiva de que vamos a comparar las mejores opciones en fuerabordas eléctricos, pues evidentemente escoger el adecuado es ahorrar. Y también veremos cómo hacemos un soporte de fueraborda nosotros mismos, claro, eso también es un dinero ahorrado. Y por supuesto... El no va más de ahorrar puede ser desde la perspectiva de que nos vamos a ahorrar más de 4.000 euros en un hidrogenerador, porque el fueraborda que más me ha gustado es a la vez hidrogenerador. Y claro, ya está, lo de la naturaleza, toda la contaminación que vamos a ahorrar a la naturaleza, que estamos hablando de energía limpia. A ver, a mí eso de la naturaleza me la chufla. Los 4.000 pavos, eso, esa es la buena. Dime tu frase, los 4.000 pavos de ahorrar. Hoy nos vamos a ahorrar 4.000 euros, más o menos. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a comparar algunas de las alternativas de fuerabordas eléctricos del mercado, probar sus prestaciones y exprimirlos mucho más allá de lo que dice el fabricante para darles nuevas utilidades y convertirlos en unas herramientas multiuso muy versátiles para nuestros barcos y embarcaciones auxiliares. Veremos desde el rendimiento de los diferentes modelos en situaciones habituales hasta nuevos usos que incluyen la generación de energía cuando navegamos a vela. No os lo perdáis porque seguro que os conseguimos sorprender. ¿Va a ser verdad que eras energicólico? Sí. Energía. A mí, dame energía, dame energía. Me gusta la gasolina. No me gusta la gasolina. Dame más electricidad. No me gusta la gasolina. Madre mía. No habías desayunado, ¿no? No había desayunado. Igual es la glucosa. La glucosa la tengo por los suelos. El barco es mi escondite, mi forma de huir del bullicio, del jaleo de la vida diaria y encontrar un remanso de paz en mitad del mar. El silencio, cuando navegas a vela, me enamora, pero también los días que amanece con el mar completamente en calma y ni una gota de viento. Desembarcar en la playa, moverse cortando el agua plana y brillante como un espejo, lo malo es que ahí ya hace falta el motor, y quieras que no, eso quita un poco el remanso de paz con sus ruidos, los olores y el humo. De ahí que siempre he soñado con tener un velero con motor eléctrico. Ese es mi camino y es a lo que aspiro en algún momento. Es el camino de la sostenibilidad, un motor eléctrico sin el ruido y los olores de los combustibles, pudiendo aprovechar toda esa capacidad que ya tengo de generar mi propia energía, ya no solo para las comodidades a bordo, sino también para impulsarme. Ahí tengo uno de mis grandes objetivos, aunque de momento demasiado grande, digamos más bien demasiado caro. Pero voy dando mis pasos y viendo cómo ha evolucionado y la disponibilidad de los motores fuerabordas eléctricos en el mercado, de tamaños contenidos, con baterías integradas y con gran flexibilidad en su uso, y contando con la ayuda de SVB, que siempre está ahí cuando necesitamos probar alguna cosa novedosa o construir o reparar cualquier cosa de nuestros barcos, al final su catálogo de más de 30.000 productos náuticos de 350 marcas diferentes y su capacidad de enviar rápidamente a cualquier puerto del mundo siempre te hace tener todo lo que necesitas para nuestros inventos y reparaciones. Pues bien, con todo eso me decidí a dar el primer paso en el camino de la electrificación con un fueraborda eléctrico que lo mismo es capaz de sustituir al de gasolina en mi auxiliar como empujar las 4,5 toneladas de mi barco para poder moverme en silencio. Como un ninja marítimo. En silencio, he dicho. Los fuerabordas eléctricos llevan bastante tiempo en el mercado y el número de opciones disponibles y sus características ha ido evolucionando en estos últimos años. Desde las batidoras de pequeñas potencias que no llevan la batería integrada pero que son muy económicos, de esos ya me compré uno hace muchos años, que aún sigue funcionando, ha formado parte de muchos inventos, me ha sacado de algún apuro y usaremos también en esta pequeña comparativa, hasta los más avanzados con baterías de litio integradas que ya ofrecen potencias dignas de sustituir a los pequeños fueraborda de gasolina. Hay muchas opciones, pero hay dos marcas que destacan por trayectoria y precio: Torqeedo y ePropulsion, aunque ya se empiezan a incorporar muchas más opciones de otras marcas tradicionales que dan el salto a la motorización eléctrica. Pero cada uno tiene que atenerse a su presupuesto y sus necesidades, y repasando la guía de SVB de fuerabordas eléctricos tenía claro que para mi necesidad principal, que era sustituir el fueraborda de 2 caballos de mi auxiliar con un eléctrico más fiable, silencioso y cómodo de usar, un fueraborda eléctrico de batería integrada de 1 kilovatio sería más que suficiente.
Básicamente tenía que decidirme entre los ePropulsion Spirit y los Torqeedo Travel. Torqeedo tiene una gama más amplia, lleva más tiempo en el mercado, con opciones de 900, 1000, 1100 vatios, en el rango de precio de los 2000 y pico euros, y ePropulsion se centra en los 1000 vatios en su gama, añadiendo algunas funcionalidades más innovadoras que los Torqeedo. Aunque Torqeedo tiene alguna novedad en 1600 vatios, pero ya se me escapaba un poco del precio. Bueno, se me escapaban todos del precio, pero ya tirando la casa por la ventana, ¿qué le voy a hacer? La cuestión en realidad era si a la hora de la verdad hay diferencias significativas en el rendimiento entre ambas marcas, cuánto influye la potencia del motor en la velocidad y sobre todo qué podía esperar del rendimiento de estos motores. Pues más allá de las características técnicas, estaba decidido a probarlo yo mismo, haciendo una pequeña prueba de rendimiento con mi pequeña auxiliar Quicksilver de suelo inflable y 2,4 metros de eslora. Para la prueba iba a comparar el rendimiento de 3 motores diferentes. Mi viejo fueraborda sencillo de 40 libras, el Torqeedo Travel 1003 de 1 kilovatio y el ePropulsion Spirit Evo de 1 kilovatio. Todos con sus baterías integradas. Bueno, todos. Tal vez no. A mi viejo fueraborda de 40 libras, para que luchase en igualdad de condiciones, le construí una pequeña batería de litio de 12 voltios a partir de una de 36 voltios que tenía por ahí, añadiendo un regulador de tensión PWM que me permitía hasta sobrealimentarlo en caso necesario. No me he pasado por si acaso, pero podía. Eso es una batería que tenía por ahí, ¿no? Por ahí, sí. sí. Eso te pasa a ti, ¿no? Que dices, ay, pues tengo Bueno, en por aquí realidad se la compré para un cochecito, una especie de triciclo que se hizo mi padre eléctrico y que de vez en cuando me pide que ha matado la batería y que le compre otra, y como tardaba mucho de AliExpress, pues ya las compro con meses de antelación. Y entonces esa la tenía por ahí. Es muy fácil comparar las características de los diferentes motores gracias al comparador de productos de la web de SVB. Ver sus características ahí nos puede ayudar rápidamente a tomar una decisión. Bueno, y recordar que cuando compréis cualquier cosa en SVB, si usáis el código de Low Cost Sailors, os mandarán una navaja multiuso de SVB de regalo. Los datos más significativos son la potencia de los motores, el peso, el empuje máximo, que no es más que en qué fuerza se transforma dicha potencia, y el tamaño de la batería. El Torqeedo 1003 que probaremos ya en los catálogos ha sido sustituido por el 1103, que tiene 100 vatios más de potencia, aunque aún así el empuje es básicamente el mismo que el del ePropulsion. La diferencia más significativa es que el Torqeedo es más ligero, 3 kilos menos, y el precio, que son 200 euros menos, pero a cambio el ePropulsion tiene un 25% más de batería y algunas funcionalidades que veremos más adelante. La diferencia de peso no me ha parecido muy significativa, puesto que respecto a los de gasolina se gestionan muy bien estos fuerabordas eléctricos al poder almacenarlos, transportarlos, montarlos y desmontarlos por piezas, que así son menos pesadas. En ambos indica que son equivalentes a un motor de 3 caballos y es lo que quería probar. Como referencia voy a tomar mi fueraborda de 2 caballos y ver cómo rinden en la misma embarcación. En las pruebas, con el gasolina de 2 caballos alcanzábamos en el agua plana los 4,2, 4,3 nudos de velocidad. Repetimos esa misma prueba con el fueraborda eléctrico de 40 libras y nuestra batería casera, que se supone equivale a 0,7 caballos. Con eso logramos alcanzar los 2 nudos con puntas de 2,4 nudos de velocidad aproximadamente. Agua plana, sin corriente, sin viento. La misma prueba con el Torqeedo de 1 kilovatio en condiciones de agua plana y sin viento nos llevó a ponerlo en 4,2, 4,3 nudos. Y repitiéndola con el ePropulsion, pues el resultado fue el mismo. Básicamente, 1 kilovatio es 1 kilovatio y genera la misma potencia. Vamos, que tampoco esperéis usarlos para construiros una narcolancha o algo así. Bueno, aunque si juntamos los 3 motores en la misma lancha... ya me veo cruzando el estrecho como un rayo ahí, o persiguiendo a los malos con mi motora de 3 motores eléctricos. Voy a ver si hablo con los de aduanas. Así que en este aspecto varias conclusiones. Que el rendimiento de 1 kilovatio es básicamente idéntico, independientemente de que sea ePropulsion o Torqeedo. La verdad es que ambos diseños se parecen muchísimos, alguno diría incluso que uno es una copia del otro. Que el rendimiento de ambos es idéntico al de un 2 caballos de gasolina, más que a uno de 3 caballos, aunque en esto último hay que tener en cuenta que la velocidad no es proporcional directamente con la potencia, que según la velocidad aumenta va siendo necesario mayor incremento de potencia para lograr un pequeño incremento de velocidad, con lo que realmente entre motores de 2 caballos y 3 caballos apenas vais a notar diferencia, a menos que sea justo la diferencia para que lleguéis a planear con uno y con el otro. Pero bueno, la única diferencia real entre los dos es sin duda la batería, que al final esto es matemáticas. Un 25% más de capacidad es un 25% más de autonomía. Y la autonomía es una de las cosas de las que más adolecen estos motores y en lo que en mi caso creo que hay que invertir.
No creo que a estas alturas sea un secreto cuál elegí, ya que hasta ahora habéis visto en el vídeo uno relucientemente nuevo y los otros poco más desgastados. Pero tuve mis dudas, porque con SVB podía elegir cualquiera, e incluso en mis intentos de hablar con ePropulsion y con Torqeedo, el soporte de Torqeedo parece ser bastante más eficaz y colaborativo. Pero aún así me quedé con el ePropulsion. Y lo que me convenció no fue solo la batería, sino un par de características muy innovadoras que tiene la versión Evo que quería probar. Así que les pedí a SVB mi ePropulsion Spirit Evo, y con la capacidad de SVB de enviar a cualquier puerto del mundo rápidamente, en 4 días tenía mi fueraborda en casa. Una cosa que me sorprendió mucho positivamente fueron los gastos de envío, que básicamente por 8 euros te envían casi cualquier cosa los de SVB. Un motor así de gordo eran 8 euros, un mando de control eran 8 euros, vamos. ¿Qué ilusión hace abrir un juguete de estos? Menuda pinta, bien embalado, con aspecto muy robusto, bien pesado. Yo escogí el kit con el motor, la batería y el mando de caña, que viene con un cargador de 220 voltios para cargar la batería. Fácil de montar, muy cómodo de gestionar, con eso de que se divida en 3 piezas, con su sistema de seguridad magnético de hombre al agua. La verdad es que me ha encantado y es algo que veo súper cómodo y práctico para ir con la auxiliar en un silencio casi absoluto. Me imagino en estos motores que sean los que usan hoy en día los Navy Seals en sus misiones encubiertas, bueno, igual un poco más potentes. Ideal para embarcar y desembarcar, que te permite hacer alguna excursión cortita gracias a que en todo momento tienes información de la autonomía que te queda según la velocidad a la que vas, que básicamente es 1 hora y cuarto a todo gas y que puede llegar a las 10 horas a una velocidad de crucero lenta de 2,5 nudos. Lo mejor, fiabilidad, comodidad y silencio, que es muy escaso en mi vida. Pues el silencio me gustó tanto que quería replicarlo en mi barco. Soñaba con navegar en silencio estos días de verano al amanecer, cuando no hace ni una gota de viento y el agua parece un espejo reflejado en el cielo. En las características del motor pone que es para veleros de hasta 1500 kilos, pero también dice que es equivalente a un motor de 3 caballos, y a mí me ha parecido más que es equivalente a uno de 2 caballos. Así que preferí tomar mis propias conclusiones. Porque si recordáis nuestro episodio 21, 2 caballos pueden dar mucho de sí y sacarte de algún buen apuro. A nosotros nos trajeron 10 millas para volver a puerto una vez que se nos estropeó el motor, y todo eso a una velocidad de unos 3 nudos. Así que tenía mis esperanzas en que pudiese mover el barco con el motor fuera borda eléctrico. Después de pescar bonitos aquella vez. Sí, pescar el doble que el año anterior. El doble que el año anterior. Las primeras pruebas las hice simplemente con el soporte de emergencia para sujetar en la escalerilla que ya tenía y dando la vuelta al mando de caña del fuera borda para poder manejarlo desde el balcón de popa. Esto me demostró que por lo menos podía llegar a empujar las 4,5 toneladas de mi barco a 2,7 nudos con el motor eléctrico. Que no es mucho, pero depende de la prisa o el plan que tengas. Son 2,7 nudos, sin viento y en silencio. Para ir a pescar unos calamares o acercarte a desayunar al amanecer al puntal me parecía más que suficiente, y con 1 hora y cuarto de autonomía a esa velocidad, pues a mí ya me daba para alguna cosa. Una vez comprobado que podía con el barco y que podía ser una alternativa para una emergencia o incluso que le podía dar más usos, ya tiré la casa por la ventana y añadí un par de accesorios a mi motor que no es que me fuesen necesarios, no hace falta que os los compréis, pero me hacían la vida más cómoda. Lo primero, compré el mando inalámbrico para manejarle y ver los datos desde la bitácora. Bueno, quien dice desde la bitácora, dice desde la bitácora, la proa o incluso desde el interior del barco. Si combinamos el mando inalámbrico con nuestro famoso control remoto de piloto que fabricamos en uno de nuestros episodios y vendemos en nuestra tienda online, que si no la habéis visitado no sé qué hacéis, pues con eso podemos manejarlo desde cualquier lugar el barco completamente. Ponerlo en marcha es muy sencillo, aunque la primera vez tendrás que emparejarlo con el fueraborda. Para ello, con el motor desenchufado, enciendes el mando, aprietas durante 5 segundos el botón OK y se pone en modo emparejamiento. Enchufas el motor, lo reconoce y ya está emparejado, mostrando toda la información y pudiendo controlarlo remotamente. ¡Magia! El mando tiene su propia batería y se carga con energía solar o conectándolo con el cable al motor. Este último detalle no me ha gustado mucho. El conector del mando no tiene ningún tapón, no me parece adecuado, y el cable no viene incluido, aunque tampoco es necesario con la carga solar. Y ya puestos a mejorar un poco la autonomía, pues opté también por el cargador solar para el motor, que no es que pueda cargar al mismo ritmo que descarga, eso sería ideal, pero por lo menos te permite aumentar un poco la autonomía si vas cargando mientras lo usas, o incluso lograr una autonomía infinita a muy baja velocidad, ya que carga a 180 vatios, pues a 180 vatios puedes esperar que igual te da un nudo. Pero bueno, ya puedo hasta usar mis paneles flexibles de EcoFlow en la Zodiac o recargar con las baterías de servicio de mi barco. Solo me quedaba mejorar mi soporte de emergencia y convertirlo en algo más permanente.
La verdad es que estuve mirando muchas de las opciones que tiene SVB de soportes de fuera borda elevables e incluso uno popero que tenía muy buena pinta y era económico, pero no terminaba de encajar con lo que tenía en mente y decidí construirme uno yo mismo. La idea era un soporte que me permitiese fijar el fuera borda en la popa, bien centrado, con buena resistencia y que permitiese con seguridad usarle tanto en avante como en marcha atrás. Esto último veremos enseguida el porqué. Así que con la idea de mi diseño original para la escalera de baño añadiría un par de barras de acero inoxidable fuertemente fijadas en el espejo de popa y que fuese la base para fijar este soporte y en el futuro otros accesorios. Luego fue cuestión de cortar unas tablas de madera del tamaño adecuado, por si a alguien le interesa dejaré el diagrama en el post de la web, ajustar un poco los ángulos y hacer un soporte que se fijase a las barras de fijación mediante unos pasadores que me fuesen muy fáciles de poner y quitar. Y listo, en menos de un minuto puedo poner el soporte del fuera borda y usarle con el mando remoto. Pero ya os digo que esas dos barras abren la puerta a futuros accesorios. No sé si pensáis qué cosas puedo añadir ahí en la popa. Os había dicho que era importante que el nuevo soporte funcionase bien tanto en avante como en marcha atrás. Esto era importante para poder usarlo en las maniobras o para poder usarlo para quedarme estático en algún punto, pero más aún para una funcionalidad muy importante que incluye el ePropulsion Evo y que fue uno de los motivos que me llevó a elegir. La capacidad de usarse como hidrogenerador. En principio solo para cargar su propia batería, pero ya sabéis cómo me gusta trastear y me apuesto que no tardaré en acabar convirtiéndolo en un hidrogenerador de esos que venden por una pasta. La idea original es que si lo dejas en el agua y la batería está por debajo del 90%, con la velocidad y el arrastre, la hélice se pone a girar y él aprovecha este giro para cargar su propia batería. Los números no es que sean impresionantes, pero a 4 nudos puedes esperar unos 50 vatios. Yo he llegado a ver, y lo veréis aquí en el vídeo, 150 vatios más o menos a casi 6 nudos, pero llega a 330 vatios a 10 nudos, que para un barco como el mío es una velocidad casi inalcanzable, pero lo veo como una buena opción para los pequeños barcos más regateros que puedes tener en un solo dispositivo un motor para las maniobras en puerto y al mismo tiempo la capacidad de recargar las baterías a vela. Ya os digo que experimentaré con esto a ver si hago que cargue directamente las baterías de servicio de mi barco. Igual que con el mando inalámbrico, estoy convencido de que podré suplantar el protocolo para algún día poder manejarlo directamente desde la Raspberry y hacerme un sistema de posicionamiento dinámico o un hombre al agua que me venga a buscar solo o algunas cosas similares a las que se me pasan a mí por la cabeza. Veleros y motores eléctricos maridan muy bien. Me parece que son una combinación estupenda. ¿Que sería mejor tener uno eléctrico interno más potente? Pues sí, pero de momento no me lo puedo permitir y yo, como soy muy amigo de las navajas suizas, de las cosas que valen para muchas cosas, pues un pequeño fuera borda eléctrico que le puedo usar tanto en la Zodiac como en el barco, que me sirve para emergencias, que además le puedo utilizar como hidrogenerador para recargarle al mismo de momento y que me da cierta autonomía para navegar en silencio. ¿Qué queréis que os diga? Aparte de que yo considero que los motores eléctricos son infinitamente más fiables y con menos mantenimiento que los de gasolina. ¿Son caros? Sí, todos los motores fuera borda son eléctricos. Pero uno nuevo fuera borda de combustión, ¿cuánto cuesta? La mitad, más o menos. ¿Diferencias entre Torqeedo y ePropulsion? Para mí lo principal lo de la regeneración. Si no, el Torqeedo es más ligero y tienen muchas más opciones. Ya os digo que atienden mejor. Me parece que tienen mejor soporte y tal. Lo que pasa es que el ePropulsion ahora mismo me sigue pareciendo que está en el top de las funcionalidades. El siguiente salto, hay unos módulos POZ que me encantaría probar, que son como el motorcito que le incrustas en el casco, como si tuvieses un Sail Drive, pero eléctrico. Yo le pondría el mío dos así en los lados, con regeneración, quito el motor, le lleno de baterías y ¡buah!, le convierto en eléctrico. Ese es mi sueño. ePropulsion, Torqeedo, cualquiera que fabricante de motores eléctricos, hablamos. Bromas aparte, muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis toda la información y el diagrama del soporte que he hecho y toda la información y enlaces en la descripción del vídeo y en el post de nuestra web www.thelowcostsailor.com. Ya sabéis que ahí está también nuestra tienda, así que si tenéis que comprar algo en AliExpress, en Amazon, o estáis buscando un control remoto para vuestro barco, una tarjeta SD o cualquier cosa que podamos proveeros nosotros, pues acudid ahí, estaréis ayudando al canal. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Últimamente no haces más que abrir cosas, abrir juguetes. Llevas una racha de abrir juguetes buena, ya te digo. Y quedan para este verano. Lo bueno es que, ¿sabéis qué, navegantes? ¿Sabéis qué? Cuando veáis esto ya habré vuelto, pero
mañana me voy a navegar por ahí. Y ya con eso yo ya soy feliz.